Recuerdo que en los años 80, cuando dirigía la página de policiales del diario Crónicas, nada más ni nada menos, manejar la página de policiales era lo que decía la gente en la calle, la sangre que derramaba gráficamente el diario. Siempre se dijo eso. Todos los medios decían que el diario Crónica era... Bueno, leerlo uno se manchaba no de la tinta del papel, sino de la sangre que de ahí emanaba. Pero resulta que hoy todos, absolutamente todos los medios que en nuestro país, se manejan con eso, con las policiales. Ya sea la gráfica, ya sea televisión y ya sea la radio. La primera noticia es impactar con algo que sea un crimen, un asalto, violencia. Una violencia que de repente creo, que está rebotando en la gente. Una violencia que la tenemos día a día, la sufrimos día a día, en el subte, manejando, en el colectivo, en querer caminar una calle y de repente enfrentarse con la gente que se viene delante y no, paso yo primero. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Un poco para analizar todo esto, hoy estamos con el licenciado Gustavo de Leonardi. ¿Qué tal, Alberto? Bien, psicólogo, un hombre que maneja la información y también maneja lo que nos sucede a nosotros. ¿Qué nos está pasando? Bueno, vos recién empezabas recordando las crónicas policiales. Y cuando uno habla de la violencia, lo primero que me viene a la mente es ¿qué se habla de la violencia? ¿Qué pasa con esto de la violencia en el discurso? Borges decía que la primer literatura es la epopeya, es la prosa de la violencia, de la guerra. Entonces yo me encuentro en la clínica con el discurso de la violencia, con lo que viene, con lo que se puede decir de la violencia. En otros momentos, al principio de mi carrera, me encontré en otro lugar respecto de la violencia, porque he trabajado en internación. En internación con, aclaremos, casos prácticamente en extremos, ¿no? Con casos de pacientes violentos que llegan a la internación por situaciones violentas hacia ellos, desde ellos, o sea, que han vivido en contextos violentos. Donde usted trabajaba con gente que consumía drogas. Claro, adictos a drogas. Y uno ahí pone el cuerpo porque se empieza conviviendo con los pacientes, haciendo guardias, uno tiene que organizarse con ellos, conseguir que hagan tareas, que se levanten, que se ordenen, contener, que no se lastimen. Y uno dice, son violentos. El hecho es que la violencia los atraviesa, la reciben, la reproducen. Y todo el trabajo ahí es lograr poner en palabras esa violencia. Lo que nosotros vemos ahora como esta violencia que circula en los medios, el discurso, la naturalización de la violencia, en esas situaciones es apenas un objetivo lejano, es poder contarla. Y lo que yo encuentro muchas veces es que la violencia siempre es violencia que viene de arriba. Nos encontramos muchas veces ahora con discursos que dicen desde las ciencias, desde la neurología, que se habla de los reflejos, de la agresividad, de los circuitos neuronales involucrados en
en los actos violentos, en la impulsividad, el reflejo de fight or flight, y esto es naturalizar la violencia como algo esencial. ¿Estamos naturalizados con la violencia? Sí, a eso voy. La tomamos como algo propio. Y vos mirate, por ejemplo, uno mira el cuerpo del ser humano. Qué poca cosa es para la violencia el cuerpo del ser humano. El cuerpo humano no sirve para la violencia. Es frágil, es fofo, se rompe. No, o sea, cada vez que uno ve actos de violencia, siempre hay algún instrumento. Aún en casos donde hay violencia a mano limpia, lo que hay es un entrenamiento. Los chicos van a clases de taekwondo, practican entre ellos. Los padres juegan a las piñas con sus hijos. Hay todo un tema con la virilidad en relación con la violencia, donde se espera que los varones respondamos, ¿no? No te dejes faltar el respeto. Y ahora con la cuestión de género también la mujer quiere nivelar ese lugar, creo. Hay un tema, en el feminismo yo lo veo de afuera, por una cuestión de respeto. Siempre digo, bueno, no me pasa lo que les pasa a ellas, entonces puedo mirarlo de afuera, dialogo con mujeres. Lo más asombroso que ellas puedan construir poder desde un lugar que no es el de la fuerza física, desde un lugar que es el de la comunicación, de la organización. Y en la comunicación la violencia siempre aparece para romper las argumentaciones. Vos tenés un argumento y metés una situación violenta, entonces convocás las emociones, convocás todo lo irracional, nuestros miedos, y se terminó el argumento. No hay más argumento. Porque es un lugar de imposibilidad. Hay que hacer mucho, pero mucho trabajo para hablar de la violencia. Hay personas que han sobrevivido a situaciones de violencia extrema, y que a mí me tocó trabajar con una señora que sobrevivió. Yo te he contado algunas veces, estuvo en el gueto de Varsovia, pasó por Auschwitz, sobrevivió a los campos de refugiados. Cosas pero impresionantes, macabras, que uno dice, ¿cómo queda un ser humano después de eso? Y asombrosamente escribe y cuenta, relata. Bueno, desde el punto de vista del psicólogo, ¿no? Cuando uno empieza a alargar, es decir, empieza a sacarse de encima también un poco el peso, ¿no? De esa violencia. Claro. Ahí uno lo que ve es que muchas veces se habla de víctimas de la violencia. Esto me lo enseñó justamente una colega que trabaja en violencia de género, asiste. Y ella dice, nosotros no hablamos de víctimas, hablamos de sobrevivientes. Me hablaba, yo le pido asesoramiento cuando tengo algún caso, por ejemplo, de alguna chica que ha sufrido abusos. Me dice, nosotros no hablamos de víctimas, hablamos de sobrevivientes. Pero la víctima es un objeto. Sí. Y la apuesta nuestra es encontrar el sujeto. O sea, y es muy duro que alguien se apropie de su historia, de una historia que no fue elegida, que no tiene nada rescatable. Y muchas veces hay que alimentarse de palabras, de historias, porque uno así puede donar. No todos pueden construir discurso. La capacidad de crear palabras, de hacer metáfora, de hacer epopeya inclusive,
no está en todos realmente. Y ahí es donde uno a veces tiene que donar discurso. Y uno tiene que ayudar y contarle al otro su historia. Es muy afortunado el que hace historia de su propia supervivencia. Uh-huh. Y hasta ahora siempre me encuentro con que cuando hay personas que desarrollan violencia, no me gusta decir son violentos, inclusive en los casos en los que no pueden parar de actuar violentamente, uno siempre encuentra que hay dispositivos sociales que han ejercido y han desarrollado esa violencia. Ahora, ¿cómo un psicópata se puede frenar? Es decir, lo que usted me está diciendo me lleva a pensar que ese personaje, puede ser un psicópata, continúa por una necesidad mental más que física, ¿no? El psicópata no siempre es necesariamente violento, pero acá está el efecto de la violencia. Supongamos que alguien es violento porque es impulsivo. Uh-huh. Por una cuestión, no sé, digamos, innata, tiene un reflejo más fuerte de tirar el manotazo, el puño. Perdón, yo he conocido a varios, por mi profesión, en ese momento, manejar policiales, uno conocía a los personajes violentos que no podían parar con su violencia y que eran carne de cárcel. Es decir, ellos vivían dentro del devoto. Cuando salían dice, ¿por qué estoy afuera? Yo quiero estar adentro. Ahí ese era un tema en la clínica, era un tema complicado ese. El tema es, ¿qué es lo que pasa? Alguien se encuentra a posteriori, porque el reflejo, a veces le decimos en la jerga, el pasaje al acto, es algo que supera, atraviesa a la persona, y la persona se encuentra a posteriori del golpe, a posteriori del tiro, a posteriori de la puñalada. Y ahí tiene una opción que casi siempre es identificarse a lo que hizo. Es decir, empieza como a posteriori a construirse razones, a imaginarse una historia que concluye en ese acto, a posteriori. Y entonces eso le resulta menos doloroso que decir, no puedo con esto. Y entonces ahí se empieza a construir una identidad violenta. Empieza a decir, yo soy esto que hice. Muchas veces hay un otro antes repitiéndole, vos sos este. Uh-huh. No necesariamente culpabilizándolo, felicitándolo a veces. Bien, pibe. Sí. ¿Sí? Puede ser un hermano mayor orgulloso de su hermano menor que caga trompadas a un compañerito. Puede ser un padre que manda al hijo a defenderlo de los prestamistas. Puede ser una madre que vive de lo que roba el hijo. ¿Sí? Hay un otro que construye esa violencia y el sujeto se va haciendo a veces de manera irreversible. Como dijiste, carne de cárcel. Sí, sí. El que se adaptó a la cárcel, afuera está perdido. Sí, vuelve. Sí. Y tiene necesidad de volver. Ahora, lamentablemente yo tendría que tener ahí más de una sesión aquí, ¿no? más de una hora. Tengo 10. Digo, ¿qué tipo de reacción tenemos nosotros con lo que está sucediendo y nos está sucediendo? Por ejemplo, a este tiempo tenemos hechos políticos que a mí, permítame que yo me meta dentro de la política y la psicología. Es decir, tenemos hechos políticos que sucedieron en el sur de nuestro país y que a mí la forma de actuar, la forma de reprimir, porque no es otra cosa que una represión, me llevan a los años 70. Me llevan a así un flash que no me gusta. ¿Qué pasa con los gobiernos duros? Es decir, por eso yo digo que esa violencia rebota hacia nosotros. Vos me decías, ¿cómo lo paramos al psicólogo? Y
nuestra fantasía es que se lo para, y se lo para ejerciendo una violencia mayor. Nuestro ideal siempre apunta a que, bueno, si un tipo pega, le pegamos más. Si alguien viene con una pistola, le vamos con un cañón. Los gobiernos duros encarnan esa fantasía. Queremos a alguien, queremos al hermano fuerte, al hermano mayor, que venga y le pegue a los malos. Y ahí es donde estamos más perdidos, es donde somos objetos de la violencia, donde nos alienamos más hacia la violencia. Y es muy difícil después salir de eso, porque se autolegitima. Imaginemos, yo te decía, el violento se encuentra después del golpe y empieza a justificar. Después del tiro, tenían armas, dispararon, fue un enfrentamiento. Empezamos a dar a conocer al colectivo de que algo sucedió que yo me tuve que defender. Exacto. Empezamos a construir a posteriori todo lo que concluyó en un tiro. Quizás muchos de ustedes que están viendo este programa no lo hayan vivido, no hayan pasado por esto que nos sucedió en los años 70, y que aquellos memoriosos sí recuerdan. Yo realmente no quiero volver a ese lugar, no quiero volver a ese lugar, pero veo una imagen que se está reflejando y se está repitiendo. ¿Cómo se hace para que esa pirámide, es decir, que la cabeza no rebote en los pies? ¿Se puede hacer? A ver, yo sí que ¿qué hace uno? ¿Qué hace uno cómo trabaja uno con los psicópatas? Uno trata a través de la palabra que el que está cortado del otro, que está alienado del otro, construye una empatía. Empieza a imaginarse la vivencia del otro. Si uno no parte de la vivencia del otro, si uno no se imagina qué siente, qué espera, qué sueña, estamos perdidos. Y eso se recupera desde el discurso, se recupera desde la poesía, se recupera desde el arte. Lo único que nos hace vivir al otro, si uno no lo tiene el vínculo desde el vamos, es la función poética, porque la función poética crea cosas, crea sentimientos, o sea, donde no había. Yo no creo que pueda escribir Pablo Neruda Bullrich en estos momentos, la Secretaría de Seguridad, pueda vivir escribir en estos momentos alguna poesía y prácticamente al sur, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos lograr bajar los decibeles estando en un fin de año prácticamente con esos decibeles muy altos, ya sea de la violencia, bueno, lo que puede llegar a generar la violencia? ¿Cómo podemos evitarnos de entrar en ese lugar? Mirá, tenemos 3 minutos, es muy, muy corto. Yo creo que hay que llorar. Hay que hacer oír el dolor. Muchos conocidos que leo, gente con la que comparto, buscan instintivamente hacer oír la ira, el enojo. Eso es hacer el juego. Eso es hacer el juego al gobierno duro, al gobierno que dice, ven, están enojados, son malos, quieren romper todo. Eso se desarma desde expresar el dolor. Lo que hay que expresar es el dolor, hacer que se pueda vivenciar eso. Es decir, esperar que el tiempo pase. No necesariamente. No hay que esperar. Hay que decir las cosas en caliente. En caliente en cuanto a ahora. Pero no hay que dar paso a la ira y a la respuesta. No alimentar la violencia. No alimentar la violencia.
Ujú. Hay que buscar conmover, no asustar. No es fácil. El tema no es fácil porque hay lugares, momentos, gente que necesita una solución ya y no tiene otra forma de expresarse de que gritar, ¿no? De que gritar. Es maquiavélico. La maniobra te lleva a que los reflejos te empujan a perder, a la destrucción. Estas cosas están estudiadas desde hace mucho. Uh-huh. Uno lee hasta ese librito de Sun Tzu, del arte de la guerra, y dice, bueno, a ver, a un ejército enemigo le dejás una vía de escape, entonces van a pensar en volver al hogar. Y cuando corren para volver al hogar, los destruís. Uh-huh. Hay tecnología Uh-huh. de la masacre. Y está apuntada a que uno reaccione de la manera que lo va a hacer ir a su propia destrucción. Y hay que ser muy lúcido respecto de eso. Porque las cosas que uno dice, ¿cómo pueden ser? Comunican mal porque hacen enojar. No comunican mal. Eso es absolutamente calculado. Es como la estrategia del Roña Castro, que hacía enojar al otro para que se ponga ciego. Lo hacía confiarse y cuando el otro se volvía loco, lo bajaba, lo demolía. Ahí es donde hay que estar muy atento, me parece. Uh-huh. Tenemos que irnos, pero digo, yo quiero un par de sesiones más con el licenciado Gustavo. Y yo traduciendo un poco en 10 segundos, creo que el grito se está escuchando. Lo que tenemos que hacer es tratar de no gritar para que no nos rebote en nuestro propio cuerpo. Licenciado Gustavo, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a vos, Alberto. La semana que viene nos volvemos a ver. Conocé los planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares de Andar, la obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-725836, www.sssalud.gov.ar, RNOS 122-104, RNEMP 1252. Vos preparás más de 700 platos por noche, pero elaborás cada uno como si fuera el único. Vos tratás con cientos de personas al día, pero saludás a cada una como a un amigo. Vos servís infinidades de cafés cortados y nunca te olvidás del vasito con soda. Un sindicato como la UTGRA tiene miles de trabajadores, pero cuando se trata de tu formación y tu educación, para nosotros sos el único. Tu trabajo es atender a la gente. El nuestro es servirte a vos. Educación gratis y a tu alcance. UTGRA, unidos por el bien común. Calidez. Elegancia. Atención al detalle y servicio personalizado. Lo invitamos a disfrutar de este microclima que logramos construir en el corazón de Buenos Aires. Hotel Supara. Los esperamos. ISV, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373.